Llevas meses cuidando tu huerto con todo el amor del mundo, regando cada día, abonando, esperando, y a mitad de temporada tus plantas aparecen mustias, pequeñas, sin apenas producir. No entiendes qué salió mal. Seguiste los consejos, compraste la tierra, pusiste las semillas, y aún así el huerto te falló. Hoy te cuento los 15 errores que destruyen los huertos elevados de autosuficiencia. Soy Waldo. Y si quieres cultivar tu propia comida de verdad, sin engaños y sin romanticismos baratos, suscríbete, porque este canal es para los que van en serio. El primer error, y probablemente el que más huertos mata antes de que arranquen, es rellenar la cama elevada con cualquier tierra que encuentres barata en el mercado. Lo entiendo perfectamente. Vas a la tienda, ves una bolsa que dice tierra para huerto o sustrato especial para jardineras, y asumes que eso es todo lo que necesitas. El packaging es bonito, el precio es razonable y parece la solución perfecta. Pero la mayoría de esos productos comerciales son una mezcla mediocre que carece de la estructura, los nutrientes y el drenaje que tus verduras realmente exigen para desarrollarse con fuerza. Lo que pasa después es casi siempre lo mismo. Las plantas brotan con timidez, crecen lentas, las hojas palidecen, y tú te preguntas qué estás haciendo mal, cuando en realidad el problema estaba ahí desde el primer día, enterrado bajo tus semillas. La solución es preparar tu propia mezcla. Una proporción que funciona extraordinariamente bien es un 40% de compost maduro de calidad, un 40% de tierra vegetal y un 20% de material que aporte drenaje y aireación, como perlita o pumita. Esta combinación le da a las raíces exactamente lo que necesitan: nutrientes disponibles, capacidad de retener humedad sin encharcarse y espacio para crecer con libertad. Sí, cuesta un poco más al principio, pero la diferencia entre una planta cultivada en esta mezcla y una en tierra genérica de bolsa es tan visible que no volverás a escatimar en esto jamás. Tu cama elevada es tan buena como lo que metes dentro de ella, nada más ni nada menos. El segundo error lo cometen personas llenas de entusiasmo y casi siempre lo descubren demasiado tarde: construir la cama demasiado ancha para poder trabajarla cómodamente. Todos hemos visto esas fotos en internet, camas elevadas enormes, desbordantes de vegetación, que parecen sacadas de una revista. Lo que esas fotos nunca muestran es al jardinero colgado por encima del borde intentando alcanzar las plantas del centro, o pisando la tierra para arrancar unas malas hierbas del fondo. La regla es simple y no tiene excepciones. Si puedes acceder a la cama por los dos lados, la anchura máxima debe ser de unos 120 centímetros. Si la cama está pegada a una pared o a una valla y solo puedes llegar desde un lado, no superes los 90 centímetros. Estas medidas garantizan que puedes atender cada centímetro del cultivo sin forzar la espalda ni compactar la tierra que tanto trabajo te costó preparar. Una cama demasiado ancha parece más productiva sobre el papel, pero en la práctica lo que ocurre es que las plantas del centro se quedan sin atención, desarrollan plagas que no detectas a tiempo o terminas pisando dentro de la cama y destruyendo toda esa estructura esponjosa que es el alma del huerto elevado. Mide tu alcance cómodo antes de clavar el primer tornillo. Después es demasiado tarde. El tercer error me duele especialmente porque destruye meses de ilusión de golpe: colocar la cama en un lugar con luz insuficiente. Muchas personas eligen la ubicación del huerto por comodidad o por estética, cerca de la puerta para que sea fácil salir a regar, en ese rincón del jardín que parece recogido y tranquilo, junto a la valla que da sombra por las tardes. Y luego no entienden por qué los tomates no maduran o los pimientos apenas crecen. Las verduras son organismos que dependen del sol de forma casi absoluta. La mayoría necesita entre 6 y 8 horas de luz solar directa al día, no luz filtrada por las ramas de un árbol, no el sol de la mañana que desaparece antes del mediodía. Sol directo, sin obstáculos, durante la mayor parte del día. Antes de construir absolutamente nada, dedica al menos un día entero a observar cómo se mueven las sombras en tu espacio. Las sombras que proyectan edificios, árboles y vallas cambian a lo largo del día y también entre estaciones. Un lugar que parece soleado en verano puede estar en penumbra en primavera, cuando estás empezando los cultivos de clima fresco. Perder una tarde en este análisis puede ahorrarte años de cosechas mediocres.
La mejor cama elevada del mundo, colocada en el lugar equivocado, siempre rendirá menos que una cama sencilla en pleno sol. Y si hasta aquí el video te está resultando útil, te pido un favor pequeño con un impacto enorme. Dale like y suscríbete. Ayuda a que más personas comprometidas con la autosuficiencia lleguen a este contenido. Sigamos. El cuarto error nace del entusiasmo puro, y lo entiendo completamente, porque yo también lo cometí. Plantar demasiado apretado ignorando los espaciados recomendados. Cuando tienes tu cama lista y las semillas en la mano, la tentación es enorme. Ese plantón de tomate parece tan pequeñito, seguro que caben 2 más. Esas semillas de lechuga son microscópicas. ¿Por qué no echar unas cuantas más por si acaso? Lo que ocurre cuando las plantas no tienen espacio para respirar es un desastre en cámara lenta. Compiten brutalmente por agua, nutrientes y luz. Las hojas permanecen húmedas porque el aire no circula bien entre ellas, lo que invita a hongos y enfermedades. Las raíces se enredan y se estorban entre sí. El resultado no es un huerto exuberante, sino un caos de plantas débiles y poco productivas. La disciplina aquí es fundamental. Respeta los espaciados indicados en los sobres de semillas o en las etiquetas de los plantones. Una sola planta de tomate bien ubicada y con espacio suficiente producirá más que 3 plantas hacinadas juntas, sin ninguna duda. Dale a cada planta el territorio que necesita y ella te devolverá esa generosidad multiplicada en cosecha. El quinto error se cuela por debajo del radar, porque parece que las camas elevadas no pueden tener problemas de drenaje. Error gravísimo. La lógica parece sólida. Si la cama está sobre el nivel del suelo, el agua simplemente escapa por abajo. Pero eso no siempre ocurre, especialmente si colocas la cama sobre tierra compactada, arcillosa o sobre una superficie impermeable como el hormigón. El agua se acumula en la parte inferior de la cama sin tener salida. Las raíces quedan permanentemente encharcadas y empiezan a pudrirse. Plantas que ayer parecían perfectas se marchitan hoy sin que hayas cambiado nada en tu rutina. La solución debe planificarse antes de rellenar. Si es posible, separa ligeramente la base del marco del suelo para facilitar la salida del agua. Si la cama va sobre una superficie dura, considera añadir una capa de grava gruesa en el fondo antes de poner la mezcla de tierra. Nunca asumas que elevado equivale a bien drenado. Tómate 5 minutos para pensar por dónde va a salir el exceso de agua antes de que el problema aparezca, porque cuando aparece ya es demasiado tarde para las plantas que tienes dentro. El sexto error construye un desastre a cámara lenta que no ves llegar hasta que ya está. No instalar un sistema de riego desde el principio. Al principio parece completamente innecesario. Regar a mano con una regadera o una manguera es fácil, incluso agradable en los días frescos de primavera. Pero llega el verano, las temperaturas suben, tus obligaciones se acumulan y ese momento de riego matutino que antes disfrutabas empieza a sentirse como una carga. Lo saltas un día, luego otro, y las camas elevadas, al estar expuestas al aire por todos los lados, se secan mucho más rápido que un huerto a nivel del suelo. La irregularidad en el riego estresa a las plantas, reduce la producción y provoca problemas como el podredumbre apical en los tomates. La solución es instalar un sistema de riego por goteo o mangueras de exudación antes de plantar nada. Coloca las turbidías con la cama vacía, cuando el acceso es fácil. Conecta todo a un programador automático y listo. El riego ocurre todos los días, estés en casa o no, con energía o sin ella. Esta pequeña inversión inicial cambia completamente la experiencia de tener un huerto. Cultivar debe darte libertad, no atarte a una obligación diaria que termina generando resentimiento. El séptimo error ocurre mucho antes de poner la primera planta, en el momento de elegir los materiales para construir la cama, y tiene consecuencias que van mucho más allá de un mal huerto. Usar maderas tratadas químicamente para construir la estructura parece inteligente. Duran más, resisten la humedad, aguantan los años. Pero precisamente lo que hace que esa madera sea tan resistente son los conservantes químicos que lleva impregnados. Y esos conservantes no se quedan quietos dentro de la madera. Con el tiempo, y especialmente en un entorno húmedo como el de una cama de cultivo, migran hacia la tierra que rodea las raíces de tus plantas.
Para un jardín ornamental esto podría no importar demasiado, pero cuando estás cultivando alimentos para alimentarte a ti y a tu familia, la cosa cambia por completo. Las alternativas seguras existen y valen la pena buscarlas. La madera de cedro o de otras especies naturalmente resistentes a la humedad dura muchos años sin ningún tratamiento químico. Los materiales compuestos aptos para uso alimentario también funcionan muy bien. Incluso la madera de pino sin tratar, aunque tenga una vida útil algo más corta, mantiene tu tierra limpia. Tu cama elevada vivirá quizás menos años, pero comerás con la conciencia tranquila. El octavo error limita tu huerto antes incluso de empezar: construir camas demasiado poco profundas. Muchos kits para principiantes y muchos tutoriales en Internet muestran camas de apenas 20 o 25 centímetros de altura. Son estéticas, usan poca tierra y parecen una opción económica, pero la falta de profundidad tiene costes ocultos que se van acumulando con el tiempo. Esa pequeña cantidad de tierra se seca a una velocidad asombrosa durante los meses cálidos. Acabarás regando el doble de veces solo para mantener las plantas vivas. Las raíces de los vegetales, especialmente las de los tubérculos como zanahorias o chiribías, necesitan profundidad real para desarrollarse correctamente. Los tomates, los pimientos, las calabazas envían raíces mucho más abajo de lo que imaginas, y en una cama poco profunda, esas raíces se ven forzadas a enroscarse y competir, en lugar de bajar a buscar agua y nutrientes. La profundidad mínima útil para una cama productiva es de 25 a 30 centímetros. Si quieres cultivar raíces o plantas de gran porte, llegar a los 45 centímetros marca una diferencia enorme. Sí, necesitarás más mezcla de tierra al principio, pero ese volumen mayor retiene la humedad durante más tiempo, sostiene raíces más fuertes y te da libertad para cultivar prácticamente cualquier cosa. Escatimar profundidad es hipotecar el potencial de tu huerto desde el día 1. El noveno error lleva a uno de los momentos más desalentadores que puede vivir un cultivador: no proteger la base de la cama contra animales excavadores. Imagina esto: has construido una cama perfecta, la has rellenado con la mezcla ideal, has trasplantado tus plantas con cuidado y las has visto crecer sanas durante semanas. Una mañana sales al huerto y encuentras varias plantas completamente lánguidas a pesar de que la tierra está húmeda. Tiras suavemente de una de ellas y sale sin resistencia. Las raíces han desaparecido, cortadas limpias por topos, ratones de campo u otros roedores excavadores que llegaron por debajo en una sola noche. Este tipo de destrozo sucede de golpe, sin aviso previo, y cuando los animales descubren que bajo tu cama hay comida fácil, vuelven una y otra vez. La prevención es sencilla, pero debe hacerse antes de rellenar la cama. Forra toda la base con una malla metálica de acero galvanizado, con orificios pequeños, de unos 6 milímetros como máximo. Esta malla bloquea el acceso desde abajo, mientras permite que el agua drene y que las lombrices pasen libremente. Asegúrate de que suba ligeramente por las paredes interiores sin dejar huecos en las esquinas. Colocar esta protección en una cama vacía lleva minutos. Hacerlo después de rellenar requiere vaciarlo todo y empezar de cero. Protege el trabajo que ya has hecho. El décimo error parece tan insignificante que la mayoría de jardineros ni siquiera lo considera un error: pisar o compactar la tierra dentro de la cama. Toda la filosofía detrás del huerto elevado se basa en controlar la calidad del suelo. Creas esa mezcla perfecta, suelta, esponjosa, llena de vida, donde las raíces se expanden sin esfuerzo y el agua fluye con naturalidad. Y luego, sin pensarlo, apoyas una rodilla para arrancar una mala hierba del fondo, o metes un pie para alcanzar una planta del centro, y en ese momento comprimes toda esa estructura que tanto trabajo costó crear en una masa densa que las raíces ya no pueden atravesar fácilmente. La tierra compactada retiene menos oxígeno, drena peor y obliga a las plantas a gastar energía extra para crecer. El daño no es inmediato ni visible, pero a lo largo de la temporada los rendimientos van cayendo aunque hagas todo lo demás correctamente. La solución requiere planificación desde el principio. Diseña las camas con una anchura que permita alcanzar todos los puntos desde los bordes. Usa herramientas de mango largo que extiendan tu alcance sin necesidad de inclinarte hacia adentro. Si en algún momento necesitas acceder al centro de una cama grande, coloca una tabla ancha sobre la superficie para distribuir tu peso. Protege la estructura de suelo que compraste y preparaste con tanto cuidado.
El 11º error deja tu tierra completamente desprotegida frente a todos los elementos. No cubrir la superficie del suelo con acolchado multiplica los problemas a medida que avanza la temporada. La tierra desnuda en una cama elevada recibe el sol directo que la endurece en costra, impidiendo que el agua penetre de forma uniforme. Esa misma tierra expuesta se seca mucho más rápido, exigiendo riegos más frecuentes. Cada semilla de mala hierba que llega volando encuentra las condiciones ideales para germinar, con tierra suelta, luz abundante y sin competencia. Terminas pasando el verano luchando contra la pérdida de humedad y la invasión constante de hierbas en lugar de disfrutar del huerto que creaste. La solución tarda unos 30 minutos y transforma por completo la experiencia. Una vez plantado, cubre toda la tierra expuesta con una capa de 5 a 7 centímetros de acolchado orgánico. Paja, virutas de madera, hojas trituradas o restos vegetales secos funcionan de maravilla. Esta capa mantiene el suelo fresco y húmedo incluso durante las olas de calor, impide que la luz llegue a las semillas de las malas hierbas y al descomponerse lentamente alimenta la biología del suelo y añade materia orgánica. Una sola aplicación resuelve varios problemas a la vez, y sin embargo, una cantidad increíble de principiantes omite completamente este paso. El 12º error surge del entusiasmo que supera a la experiencia. Construir demasiadas camas a la vez desde el principio. Tienes el espacio, la energía y las ganas. Los materiales en cantidad salen más baratos. ¿Por qué no construir 4 o 5 camas de golpe y maximizar la producción desde el primer año? La realidad de gestionar múltiples camas llega a mediados de verano como un cubo de agua fría. Cada cama necesita riego, desherbado, vigilancia de plagas, cosecha regular y atención constante. Lo que parecía manejable en la frescura de la primavera se convierte en una carga agobiante cuando el calor aprieta y la vida cotidiana se complica. Las camas se descuidan, las malas hierbas toman el control, los frutos se pudren sin cosechar. El huerto que debía traerte satisfacción se convierte en una fuente de culpabilidad cada vez que lo miras desde la ventana. Empezar con 1 o 2 camas te enseña infinitamente más de lo que imaginas. Aprendes las condiciones específicas de tu espacio, tus límites reales de tiempo y tu nivel genuino de compromiso antes de invertir recursos importantes. Domina un huerto pequeño primero. Expande después de una temporada exitosa, cuando ya sabes de verdad lo que implica. Una sola cama bien cuidada genera más satisfacción que 5 camas abandonadas a su suerte. El 13º error sorprende a los cultivadores en su segunda o tercera temporada. No renovar el suelo cada año lleva a cosechas decrecientes que parecen inexplicables hasta que entiendes lo que ocurre bajo la superficie. A diferencia de un huerto en el suelo, donde las raíces profundizan indefinidamente y la vida subterránea aporta continuamente materia orgánica desde abajo, una cama elevada es esencialmente un sistema cerrado. La tierra que pusiste al construirla contiene una cantidad finita de nutrientes. Cada tomate que recolectas, cada lechuga que cortas, lleva consigo minerales y materia orgánica que ya no están disponibles en el sistema. Sin reposición, el suelo se agota. Las plantas son más pequeñas cada año. Los rendimientos bajan. Las enfermedades aparecen con mayor frecuencia en cultivos debilitados y malnutridos. El mantenimiento es sencillo una vez que entiendes la necesidad. Al inicio de cada temporada, añade entre 3 y 5 centímetros de compost maduro de calidad sobre toda la superficie de la cama. Esta práctica repone lo que la cosecha anterior se llevó y alimenta los organismos del suelo que mantienen todo el sistema vivo. Cada 2 o 3 años, realiza un análisis básico del suelo para comprobar el pH y los niveles de nutrientes. Estos hábitos sencillos mantienen tus camas productivas durante décadas, en lugar de verlas declinar lentamente hacia la mediocridad. El 14º error parece un detalle menor hasta que comprendes cuánto afecta a toda tu temporada de cultivo. Orientar las camas sin pensar en la trayectoria del sol crea problemas de sombra que limitan lo que puedes cultivar y la cantidad que produces. La mayoría de personas coloca las camas según el espacio disponible, la estética del jardín o la comodidad, sin considerar cómo se mueve el sol a lo largo del día. Si orientas tus camas de este a oeste, algo predecible ocurre durante las horas centrales del día. Las plantas altas en el extremo norte proyectan una sombra alargada que cae continuamente sobre las plantas más bajas situadas al sur. Tus pimientos viven a la sombra de tus tomates, tus lechugas quedan bloqueadas por las guías de las judías, y ninguna cantidad de abono ni de riego puede compensar la falta de luz. La solución es orientar las camas de norte a sur,
Con esta disposición, el sol recorre la cama de este a oeste a lo largo del día, dando exposición lumínica equitativa a ambos lados. Las plantas altas siguen proyectando sombra, pero esa sombra se desplaza en lugar de instalarse permanentemente sobre las mismas plantas. Una decisión de planificación tomada antes de construir maximiza el potencial productivo de cada centímetro cuadrado de tu huerto. El sol es el motor que impulsa el crecimiento vegetal, y orientar bien las camas ayuda a que todas las plantas accedan a su parte justa. El 15º error tiene consecuencias que van mucho más allá de una mala cosecha. Construir camas directamente sobre suelo potencialmente contaminado sin protección alguna pone en riesgo la salud de quienes comen lo que cultivas. Los propietarios anteriores de una casa pueden haber usado pinturas con plomo, cuyos residuos se depositaron en el suelo durante décadas. Terrenos que fueron usados con fines industriales, talleres, gasolineras o incluso huertos tratados con pesticidas antiguos, acumulan metales pesados y residuos químicos que persisten durante generaciones. Y este problema no se limita a zonas urbanas. El suelo rural también puede tener historiales complicados. Estos contaminantes no se quedan quietos bajo la cama. La humedad del suelo asciende por capilaridad, arrastrando potencialmente sustancias disueltas hacia tu zona de cultivo. Las raíces de las plantas profundizan y entran en contacto con lo que hay debajo. Las lombrices y los organismos del suelo mezclan las capas con el tiempo. La protección es directa pero imprescindible. Antes de construir sobre suelo de historial desconocido, coloca una barrera de tela geotextil resistente o cartón corrugado grueso en la base. Esta capa interrumpe el contacto directo, mientras permite el drenaje. Si tienes cualquier motivo para sospechar contaminación, invierte en un análisis del suelo antes de cultivar alimentos ahí. La tranquilidad sobre lo que le das de comer a tu familia vale más que cualquier cosecha. Y ahora el consejo extra que los cultivadores experimentados aplican cada primavera y que cambia el resultado de toda la temporada antes de plantar la primera semilla. Antes de empezar la temporada, dedica 5 minutos a hacer la prueba del puño con tu tierra. Toma un puñado de tierra húmeda y apriétalo con fuerza dentro de tu mano cerrada. Cuando abras la mano, una mezcla ideal debe mantener la forma del apretón durante un momento y luego desmoronarse suavemente al presionarla con el dedo. Si la tierra permanece compacta como una pelota que no se rompe, tu mezcla tiene demasiada arcilla y necesita más material de drenaje. Si se disgrega instantáneamente al abrir la mano sin aguantar ninguna forma, necesita más compost para mejorar su capacidad de retener humedad. Esta prueba no cuesta nada, se hace en segundos y te da información concreta sobre qué enmendar antes de que los problemas aparezcan en las plantas. Los cultivadores con experiencia la hacen cada primavera sin excepción porque el suelo cambia con el tiempo. El compost se descompone, el drenaje varía y lo que funcionó perfectamente el año pasado puede necesitar un ajuste hoy. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre huertos elevados de autosuficiencia que la mayoría de personas que llevan años cultivando. Ahora solo falta una cosa: aplicarlo. Dale like si este video te ha dado algo útil. Suscríbete para no perderte lo que viene y cuéntame en los comentarios cuál de estos errores has cometido. Apuesto a que más de uno.